El presidente Nelson lo dijo en su discurso, ¿no? Me encanta esta parte en donde dice, el acto culminante de la creación fue la creación de la mujer. Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa de Ven Sígueme con Luzma y Salvador Vázquez. Hola Salvador, muy buenas tardes, aquí estamos con ustedes y empezamos. Bueno, primero que nada les damos una bienvenida, gracias por seguirnos en nuestro canal de La Luz de la Restauración y también en nuestra página de Facebook. Salvador, ¿qué podemos encontrar ahí? En la página de Facebook tenemos una serie de cápsulas. Este mismo programa lo vamos publicando en cápsulas. También compartimos las noticias de la iglesia, compartimos notas importantes sobre la iglesia que emiten sus canales oficiales. También ponemos pensamientos, escribimos, estas sí son de nuestra autoría, escribimos algunas reflexiones o columnas sobre los eventos de la restauración relacionados especialmente con los temas de Ven Sígueme. Entonces, este tipo de cosas podemos encontrar en nuestro canal, en nuestra página de Facebook, y además estamos haciendo lives donde le damos un toque especial a algunos temas del evangelio relacionados con el hombre, con las personas, con la conducta. La psicóloga hace su trabajo y entonces hacemos este tipo de lives y vamos a estar transmitiendo o los estamos transmitiendo en nuestra página de Facebook. Y los invitamos que puedan disfrutar y puedan acompañarnos en estos en vivo que hacemos. Y pues bueno, también queremos empezar a la materia. Sí, esta semana nos toca analizar las secciones 23 a la 26. A la 26 de Doctrina y Convenios, y el título en Ven Sígueme es Fortalecer a la iglesia. Bien, entonces comenzamos. En la sección de Doctrina y Convenios 23 podemos ver algunos versículos que nos gustaría resaltar con ustedes. El título que podemos llamarle nosotros es No estás bajo condenación. Sí, y bueno, esto lo tomamos, el nombre de este segmento lo retomamos de las palabras que el Señor le da a algunos personajes de la restauración. Así es, y nos gustaría que nos acompañaran para ver estos versículos. En el versículo 1 tenemos que ver la relación de a quién le habla. Aquí el Señor se dirige a Oliver Cowdery, ¿y qué es lo que le dice? Le dice, bendito eres y no estás bajo condenación. En el versículo 3 se dirige a Hyrum Smith y le dice el Señor, porque tú tampoco estás bajo condenación. En el versículo 4 a Samuel Smith, donde también le dice el Señor, tú tampoco estás bajo condenación. Y versículo 5 se dirige a Joseph Smith padre, donde le dice también, tú tampoco estás bajo condenación. Y aquí el Señor se dirige a estos hombres que son los primeros discípulos, ¿sí? Que son llamados a estos 6 hombres, y aquí le dice en el versículo 6 a Joseph Knight, tu deber es unirte a la iglesia verdadera. Pero ahorita lo vamos a separar y vamos a ver primero a estos 5 hombres que se dirige y vamos a ver qué sería entonces, qué es bajo condenación. Salvador, ¿qué es condenación? Bueno, mira. ¿Qué les también esto? Sí, antes de ver eso, y lo vamos a ver ahí en las escrituras sencillo, ¿sí? En nuestro diccionario. Estos hombres, estos primeros 5 hombres, ¿quiénes son? Oliver, Hyrum, Samuel Smith y Joseph Smith padre, estos 4. ¿Sí? Estos 4 ya se habían bautizado. Recordamos que los primeros 3 son 3 de los 6 miembros originales de la iglesia, y el cuarto, Joseph Smith padre, se bautizó el día en que se organizó la iglesia, el 6 de abril de 1830. Joseph Knight, el versículo 6 claramente lo hace ver, no se había unido a la iglesia. Entonces a los primeros 4 les dice, no estás bajo condenación. Vamos a ver, aquí viene tu pregunta, ¿no? Muy valiosa. ¿Qué es estar en condenación? La guía de estudio de las escrituras nos dice lo siguiente. Dice, juzgar a otros o ser juzgados por Dios, ser hallados culpables o ser reprobados. Y luego, punto y seguido. En el estado inmortal, la condenación es una referencia a la limitación del progreso individual y a la imposibilidad de tener acceso a la presencia de Dios y su gloria. La condenación existe en distintos grados. Todos los que no alcancen la plenitud de la exaltación celestial
se verán limitados hasta cierto punto en su progreso y privilegios, y en ese sentido serán condenados. Entonces, condenados no es como cuando, por ejemplo, recibimos una condena en la cárcel. Fíjate, bueno, ahora le estás preguntando al abogado, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer esta diferencia? En todos lados tenemos códigos penales. Los códigos penales establecen conductas típicas, es decir, conductas que regulan un comportamiento humano para poder mantener el orden social. Aquel que lo viola, entonces está incurriendo en un delito, y el que comete un delito tiene que pagar una condena. Una condena. Pero ¿sí? lo que ahorita tú leías no se refiere a eso. La condenación en la doctrina de la iglesia no debemos verla con una connotación negativa. De pagar. ¿Sí? No tengo que pagar algo, no es un castigo de Dios porque, ¿sí? Porque violé los mandamientos, no. Vamos a ver otra vez lo que dice en la guía del estudio de las escrituras. Dice, es una referencia a una limitación del progreso individual y a la imposibilidad de tener acceso a la presencia de Dios y a su gloria. Entonces establece un límite y a la imposibilidad de poder acceder a la presencia de Dios y a su gloria. Podemos decir que no tengo acceso a ello, pero sí a lo que estoy viviendo, lo que estoy haciendo. Sí. Tengo el acceso al Padre, ¿no? Ajá. A lo que dices, a su gloria, pero sí tengo acceso, por eso no podemos decir que es una condenación como de pagar, Ajá. sino simplemente se me está dando, porque digamos que hasta es de dar. Se te dan, sí. Ajá, se me da lo que yo estoy viviendo. Exacto. Es decir, Dios nos va a recompensar de acuerdo con la forma en que yo viva. Y la condenación a la que hace referencia en las escrituras es simplemente implica un límite, no porque se te esté castigando. Es decir, Sí, perdón, lo dijiste bien bonito. ¿por qué? Dijiste, el Señor te va a recompensar con lo que estés viviendo. Sí. Nos recompensa, ¿no? Nos recompensa. Y regularmente uno dice, si no hay límite acá, entonces esto me está castigando, estoy pagando esto, y no es así. No, como y estás diciendo. de hecho esto tiene todo que ver con la sección 76 de Doctrina y Convenios, que establece los grados de gloria. Sí. El Señor a todos nos recompensa con una gloria, por eso son glorias, ¿sí? Exacto. Salvo los hijos de perdición, ese es otro cuento, pero los 3 grados de gloria, ¿sí? Implican una recompensa por parte de Dios. Los que no hereden el grado más alto, que es la exaltación, que es la gloria celestial, van a heredar una gloria terrestre o una gloria celestial. Estos están en condenación, sí, en el sentido que no tienen acceso a la presencia de Dios. Pero sí estamos recibiendo, o sea, el Señor nos está recompensando con una gloria. Sí. Qué interesante esta manera que podemos ver de lo que es condenación. Exacto, entonces, ¿por qué el Señor le dijo a estos hombres que no estaban bajo condenación? Pues, ¿por qué? ¿Puedes compartirlo? Sí, porque habían entrado en la senda de los convenios. Ellos ya se habían bautizado y habían sido confirmados en la iglesia de Cristo. Como nosotros, de esta manera hemos hecho convenios que por eso no estamos bajo condenación. Bueno, por haberlos hecho. Sí, en un sentido inmortal ya se va a determinar, claro, cuál es nuestro límite o nuestra plenitud en el caso de la gloria celestial, pero ahora mismo no estamos bajo condenación, sino que tenemos acceso a la plenitud del Evangelio y tenemos acceso a la expiación de Cristo a través de los convenios. Ajá. Pero fíjate esta parte tan interesante como lo dice Salvador, por eso es que no estamos en condenación, porque es que se te está dando, estás teniendo el acceso, tienes la libertad. Ahora sí que compraste o no compraste, ya digamos que ya compramos nuestro boleto mejor y teníamos acceso al concierto. Sí. Y ya podemos entrar, ya decidimos dónde, el lugar que hayamos comprado. Y de hecho, ese lugar que hayamos comprado, ese lugar donde nosotros nos sentimos cómodos en pagar, hablando de este concierto, ¿no? Yo estoy en la zona VIP o estoy allá en la Palomera, ¿sí? Y no me alcanzó. ¿Para qué me alcanza y dónde me siento cómodo? Así puede ser más o menos en el Evangelio. Mira, el elder Wilcox, ajá, se llama Brad Wilcox, quien actualmente sirve como consejero en la presidencia de los hombres jóvenes, dio un discurso en Brigham Young hablando sobre la gracia. Este es un discurso memorable, te lo vamos a dejar en los comentarios para que lo veas. Entonces, él dice lo siguiente, dice, el milagro de la expiación no es simplemente que podemos volver a nuestro hogar, sino que milagrosamente
nos podemos sentir cómodos allí. La expiación nos da acceso a la gracia, al perdón, lo que hablamos la semana pasada, la santificación, y que gracias a eso nos podemos sentir cómodos allí. Y luego dice, si el Padre Celestial y su Hijo no requirieran la fe y el arrepentimiento, entonces no habría deseo de cambiar. Piensen en sus amigos y en parientes que han elegido vivir sin fe y sin arrepentimiento. Ellos no quieren cambiar, no están tratando de abandonar el pecado y sentirse cómodos con Dios. Más bien están tratando de abandonar a Dios y sentirse cómodos con el pecado. Si el Padre y el Hijo no requirieran convenios ni otorgaran el Espíritu Santo, entonces no habría manera de cambiar. ¿Dónde nos sentimos cómodos? En el VIP. Sí. En la zona VIP es donde deberíamos aspirar, ¿no? Sí, yo ahí voy a comprar mi acceso. Entonces, de hecho, el boleto de acceso para entrar a la zona VIP comienza con el bautismo. Y eso es justamente lo que le dice a Joseph Knight en el versículo 6. Le dice, Joseph, tu deber es unirte a la iglesia verdadera. ¿Sí? A la iglesia verdadera. Esto es lo que le iba a dar a Joseph Knight la oportunidad, ¿Acceso? ¿sí?, de poder entrar en la senda de los convenios para poder determinar si habría de ser en el futuro condenado o no. Ya a estos hombres, que también se les dijo que no estaban bajo condenación, el Señor les dice que fortalezcan a la iglesia. ¿Y de qué manera podemos fortalecer a la iglesia? Eso lo veremos en nuestra próxima sección. Antes de entrar a la sección 24, nos gustaría poder analizar el versículo 1 de la sección 23, donde específicamente el Señor se dirige a Oliver Cowdery. Vamos a leer lo que él le comenta y le dice: He aquí, Oliver, te hablo unas pocas palabras. He aquí, bendito eres y no estás bajo condenación. Mas cuídate del orgullo, no sea que entres en tentación. Le dice, cuídate del orgullo. A mí me gusta que primero le dice, Oliver, no estás bajo condenación, es decir, le está diciendo, estás justificado ante mí ahorita, pero cuídate, le hace una advertencia al Señor, ¿no? Sí, entonces, una advertencia que también es muy específica porque le dice del orgullo, sí. Pero ¿por qué le dirá que se cuide del orgullo? Mira, me gustaría que nos compartiera, si pudiéramos exponer un poquito más este punto. Mira, el Señor conocía a Oliver como nos conoce a nosotros, ¿no? Entonces seguramente el Señor también nos está hablando aquí, porque también hemos tenido episodios en nuestra vida donde podemos incurrir en este tipo de cosas. Por ejemplo, mira, te voy a mencionar 2 acontecimientos que sucedieron en la vida de Oliver antes de que se recibiera esta revelación. Sabemos que Oliver vivió días maravillosos mientras participó en el proceso de traducción del Libro de Mormón. Sabemos que vio a un ángel, sabemos que vio las planchas, sabemos que escuchó la voz del Señor, sabemos que vio a Juan el Bautista, otro ángel, sabemos que vio a Pedro, Santiago y Juan, que estuvo con José cuando se recibió tanto el sacerdocio de Aarón como Melquisedec. Oliver había participado de todas estas cosas sagradas. ¿Quién no habría querido participar de esto? ¿Qué tipo de corazón? Todos, ¿no? ¿Qué tipo de corazón tenía Oliver para haber sido digno de ser considerado para tales eventos? ¿Sí? Y ahora sí el Señor le dice que se cuide del orgullo. Sí, y te voy a decir por qué. En la sección 18 de Doctrina y Convenios, a Oliver se le dice que elabore un documento. Este documento se conoció, porque efectivamente lo hizo con base en este mandato, se conoció como los Artículos de la Iglesia de Cristo. Era como un documento que establecía algunas bases en cuanto a la organización de la iglesia. Muchos estaba parafraseando el contenido del Libro de Mormón y establecía los oficios del sacerdocio, entre otras cosas. Entonces, José Smith recibe una revelación que es la sección 20 de Doctrina y Convenios que analizamos la semana pasada. En su origen, este documento se conocía como los Artículos y Convenios. Los Artículos y los Convenios. Entonces, cuando surge esta revelación por parte del Señor, hubo una especie de plática muy directa, diríamos en nuestra época en la misión, una charla franca, ¿no?, entre ellos, porque Oliver aparentemente no estaba convencido de recibir una revelación en torno a la organización de la iglesia, siendo que él ya había escrito los artículos de la Iglesia de Cristo. Entonces,
dice José que pasaron alrededor de 2 horas antes de lograr convencerlo. Este fue un primer evento, José platicó con él, pero luego sucedió otro que fue un poquito más, ¿cuál es la palabra? Severo, ¿sí? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. José Smith ya finalmente se recibe la sección, lo que ahora es la sección 20 de Doctrina y Convenios, y ahí viene un versículo que es el versículo 37 de Doctrina y Convenios. Entonces vamos a ver en la parte final de este versículo donde dice: y verdaderamente manifiesten por sus obras que han recibido del Espíritu de Cristo para la remisión de pecados. Aquí nos está hablando de todos aquellos que se iban a unir a la iglesia de Cristo y cuáles eran los requisitos que se requerían para ello. Y aquí aparentemente Oliver pensaba, de acuerdo con esta redacción, donde dice, y verdaderamente manifiesten por sus obras, es decir, que tenían que ponerse ante la iglesia y manifestar ante todos que habían recibido de la gracia de Dios. Entonces Oliver le escribe una carta a José Smith y le dice que eso es incorrecto, y le dice: en el nombre de Dios le mando borrar esas palabras. Literal, en eso decía en la carta. Entonces, ¿qué crees que le contestó el profeta? Que no le iba a borrar. Se lo dijo más bonito, mira. Le dijo, lo desafía con una pregunta, ¿no? Y le dice: ¿con qué autoridad se toma el derecho de mandarme alterar o borrar, agregar o quitar una revelación o mandamiento del Dios Todopoderoso? Esto está en History of the Church. ¿Con qué autoridad usted me dice que yo le quite algo o que altere algo que corresponde a una revelación del Todopoderoso? Te lo dijo más bonito que yo. Pero definitivamente esto que acabas de compartir, Salvador, nos revela un poquito el carácter de Oliver, ¿no? Después, y esto nos sucede a muchos, ¿no? Sí, Después claro. de tener muchas experiencias que nos enriquecen a nosotros en nuestra vida, a nuestro espíritu, aún a veces en ocasiones caemos en esta parte del orgullo. Cierto. Y a veces cuestionamos, pues a lo mejor no vamos directamente con el presidente Nelson, ¿no? Pero desde la casa podemos decir, ¿no? A veces. Sí, a nuestros padres, a Ajá. nuestro cónyuge. Sí, claro. Y hasta a veces a los líderes podemos llegar a cuestionar. Nuestros obispos, por ejemplo, ¿no? Sí, no de la manera directa como lo hizo Oliver Cowdery, pero sí tenemos este cuestionamiento y este orgullo, ¿no? Y pues bueno, esa es la parte que debemos de aprender a cuidar y también reconocer que el orgullo es el exceso, ¿sí? De ver por uno mismo. Uh-huh. Y de hecho incluso el L. Uchtdorf fue el que lo dice de una manera y lo describe perfectamente, que me gustaría compartir con ustedes. Él dice: el orgullo es un pecado de comparación, porque aunque por lo general comienza con mira qué maravilloso soy y qué cosas grandiosas he hecho, siempre parece terminar con por lo tanto soy mejor que tú. Cuando nuestro corazón está lleno de orgullo, cometemos un grave pecado, porque violamos los 2 grandes mandamientos. En lugar de adorar a Dios y amar a nuestro prójimo, ponemos de manifiesto el verdadero objeto de nuestro amor y adoración, la imagen que vemos en el espejo. El orgullo es el gran pecado de elevarse a uno mismo, que justifica la envidia, la codicia y la vanidad. ¿Qué te parece, Salvador, esta definición que da? Muy directo, ¿no? Pero ese punto, ¿no? De elevarse a uno mismo. Uh-huh. Y luego junto con esto viene la codicia, la vanidad, uh-huh. Y dice, y la envidia, ¿no? Pero la justifica por el hecho de tener ese exceso de amor por uno mismo. Uh-huh. Y ahí es donde empezamos, que bueno, no es orgullo, es que estoy peleando el derecho, que yo creo que esa línea no deben de ir, José. A lo mejor no es orgullo, sino simplemente es por qué no se hizo lo que se me había pedido, no se me tomó en cuenta, entonces ¿por qué sí, por qué no? Sí. Y ahí empezamos, ¿no? Porque empiezo a ver más por mí que en lo que sí sería como un bien común. Y esa es una de las partes que tenemos, que creo que este versículo, como bien mencionabas al principio tú, va dirigido también para todos y cada uno de nosotros. En alguna situación nos ha sucedido y pues que ojalá podamos ver esto que el Señor le manda a Oliver Cowdery. Bien, ahora vamos a analizar la sección 24 de Doctrina y Convenios. Para analizar esta sección tenemos que recordar lo que el Señor le dice
a la familia Smith, básicamente, ¿no? A Samuel Smith, a Hiram y a Joseph Smith padre, les dijo a los tres: fortalezcan la iglesia. Ese fue el mandamiento que les dio. Nos vamos a la sección 24 y aquí en el versículo 3 el Señor dice lo siguiente: magnifica tu oficio y después de sembrar y asegurar tus campos, ve prestamente a la iglesia que está en Colesville, Fayette y Manchester, y te sustentarán y los bendeciré espiritual y temporalmente. En este versículo el Señor le está hablando específicamente a José, ¿sí? El profeta. Entonces le está dando este mandamiento, le dice: uno, magnifica tu oficio, ¿sí? Pero le aclara que después de de preparar sus campos, de sembrar y asegurar sus campos. Y luego ya le dice: ve, en ese momento había las tres ramas iniciales de la iglesia, eran en Colesville, en Fayette y en Manchester, ¿sí? Y entonces le dice: ve con ellos y ellos te sustentarán. Te van a sustentar. ¿Sí? Entonces, fíjate, este versículo es bien interesante porque le dice el Señor que magnifique su oficio. ¿Sí? O su llamamiento. Sí, vamos a ponerle llamamiento, ¿no? ¿Sí? A él le digo que magnificara su oficio porque profeta es un oficio dentro del sacerdocio. Aquí, para aplicación nuestra, vamos a ponerle llamamiento. ¿Sí? Entonces el Señor, esta parte es la que le dice que vaya y lo magnifique, pero después de haber asegurado su hogar, digámoslo así, su casa, después de haber sembrado ahí y poder asegurar su campo. Y yo quisiera hacer esta expresión como si fuera su casa. Y después le dice que vaya a estos lugares, a la iglesia, a estos tres lugares, y que ahí los santos lo sustentarán. Sí, aquí esta parte me gusta, ¿no? ¿Qué es primero? ¿Mi responsabilidad en la iglesia o mi responsabilidad con mi familia? Primero en el hogar, con la familia. Sí, ¿no? Ahí lo está diciendo bien claro el Señor. Primero, sí, mantén tu casa en orden. Primero, prepara tus campos, cultiva tus campos, y luego, porque menciona las dos palabras, ¿no? Dice de sembrar y asegurar tus campos. ¿Qué sucede cuando sembramos y aseguramos los campos? Después cosechamos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sembramos y preparamos nuestra familia, ¿qué va a suceder? Pues vamos a tener la cosecha de lo que hayamos sembrado. Incluso este mismo versículo, Salvador ya les dice que ellos lo van a sustentar y los va a bendecir espiritual y temporalmente. Pero esta palabra de sustentar, entonces la palabra sustentar, y es que es sostener, ¿sí? Entonces el Señor le decía que en su llamamiento, al ir a la iglesia, lo sostendrían, como a nosotros nos sucede. Cuando tenemos un llamamiento, o hay una persona que está a cargo de la presidencia de la Sociedad de Socorro, por ejemplo, nosotras las hermanas la sustentamos, es decir, la sostenemos, ¿sí? Y el Señor dice: los bendeciré temporal y espiritualmente. Entonces, cuando nosotros sostenemos a alguien que está magnificando su llamamiento, el Señor nos va a bendecir temporal y espiritualmente. Cierto, y esto, fíjate, lo vamos a analizar al final de este programa, pero tiene que ver con la ley de común acuerdo. Lo vamos a ver ahorita en un momento. Pero fíjate, en el versículo 12 de esta misma sección, el Señor dice lo siguiente: y en todo tiempo y en todo lugar, de día y de noche, abrirá su boca y declarará mi evangelio como con voz de trompeta. Le está hablando Oliver, pero le dice en todo tiempo y en todo lugar. ¿Qué? Aplicándolo a magnificar el llamamiento. Y le dice: y le daré fuerza. Así es. Le daré fuerza como no se conoce entre los hombres. Y es una de las cosas que nos sucede a cada uno de nosotros. Cuando hemos recibido este llamamiento y sabemos que cada uno de nosotros también vamos a predicar el evangelio, darlo a conocer, el Señor nos va a dar la fuerza. ¿De dónde? No sabremos, pero a veces nos da la fuerza. Incluso cuando hay matrimonios que salen a la misión, pues ya sabes, uno dice: ya están bien grandes, ¿y cómo le van a hacer? Y uno se preocupa, pero de alguna manera el Señor da la fuerza que no conocemos o que no podemos llegar a medir para poder fortalecer su iglesia. Sí, y en ese tipo de llamamientos y en cualquier otro, ¿no? En cualquier llamamiento que el Señor nos dé, el Señor nos va a dar la fuerza. Ve en el versículo 19 lo que dice. Dice: porque ha sido llamado para podar mi viña vigorosamente. Vamos a poner ahí nuestro nombre, ¿no? Para podar mi viña vigorosamente, sí, por última vez, sí. Y también todos
aquellos a quienes has ordenado y obrarán de conformidad con esta norma. Entonces, este es el llamado que el Señor nos ha dado, de poder ir y podar su viña, es decir, de poder ejercer nuestro llamamiento en beneficio de los santos. Y aquí en este versículo, como lo acabas de compartir, dice a todos. A todos. ¿Sí? Entonces el Señor se refiere a cada uno de nosotros, que podamos ver de esta manera cómo podemos magnificar nuestro llamamiento, ¿sí? El cómo podemos fortalecer a la iglesia de muchas maneras. Podemos verlo, cómo podemos fortalecer a los miembros, cómo podemos fortalecer a quienes, como la ley del común acuerdo, hemos sostenido. Y de esta manera podemos ver cómo el Señor nos va a bendecir temporal y espiritualmente. Sí, porque fíjate, al profeta en el versículo 3 que analizamos al principio le dice, los de estas 3 ramas, es decir, los de la iglesia, te sustentarán. Entonces, cuando nosotros dejamos que las demás personas nos presten servicio dentro de la iglesia, estamos sosteniéndolo, ¿sí? A esa persona, digamos al obispo. Y luego dice, si ellos hacen eso, dice, yo los bendeciré temporal y espiritualmente. Entonces, ambas partes, tanto el que magnifica su oficio como el que recibe la bendición, el que sostiene, entonces nos bendice temporal y espiritualmente. La sección 25 de Doctrina y Convenios es una sección, Salvador, que quiero compartir que me encanta. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque es una sección que yo me siento muy identificada, Okay. Y las palabras tan hermosas que el Señor le habla a Emma y cómo se dirige a ella. Incluso me gustaría que fuéramos directo a ello y ver en el versículo 3 de esta sección de Doctrina y Convenios 25 lo que Él les dice. Y Él le dice, he aquí, tus pecados te son perdonados y eres una dama elegida a quien he llamado. Qué bonito. Sí, sí, sí. Le dice, dama elegida. Y aún le dice a quien ha llamado. ¿Recuerdas por qué le dice por qué la ha llamado? Bueno, pues fue la esposa de José, ¿no? Y lo que Emma pasó, Lucy Mack, hacia el final de su vida, ella escribió y dijo, pues lo que Emma pasó, no cualquiera lo hubiera soportado, ¿sí? Ahora, ¿por qué o cuándo se llegó a cumplir esta escritura? José Smith, cuando organizó la Sociedad de Socorro, ya cuando los santos estaban en Nabú, ahí dijo José, bueno, a Emma se le llamó, o las hermanas escogieron a Emma para que fuera la primera presidenta de la Sociedad de Socorro. Y entonces, cuando eso sucede, José Smith se levanta y hizo alusión a esta revelación que se había recibido, que hoy tenemos en la sección 25 de Doctrina y Convenios. Entonces dice José que ahí se estaba cumpliendo ese punto donde se le llamó como una dama elegida, y Emma de hecho fue la primera presidenta de la Sociedad de Socorro incipiente que estaban haciendo en Nabú, ¿no? Y es ahí donde yo pienso también que podemos sentirnos como damas elegidas cuando hemos sido llamadas a poder magnificar este llamamiento de la presidencia de la Sociedad de Socorro, que podamos sentir también este amor que el Señor siente hacia nosotros, como lo externó hacia Emma, como viéndola como una dama elegida. Pero también en el versículo 7 le dice, y serás ordenada por su mano para explicar las Escrituras y para exhortar a la iglesia, de acuerdo con lo que te indique mi espíritu. Entonces le dice que en este versículo podemos ver cómo Emma también será ordenada, pero le dice para que pueda explicar las Escrituras por medio de lo que le indica el Espíritu del Señor. Sí, fíjate, y aquí esta sección yo no la veo de manera individualizada como Emma, sino yo la veo como cualquier dama, cualquier mujer que es respetuosa de Dios entre los santos de los últimos días y que se dirige al Señor. Entonces el Señor le dice, te doy esta oportunidad o este llamamiento dentro del reino, y le dice, bueno, te doy el poder para explicar las Escrituras, ¿no? Y me parece que es un don maravilloso que tienen las mujeres, porque ciertamente ese sentimiento tan cálido que tienen para ver las Escrituras que no tenemos los hombres es algo maravilloso, ¿no? Sí, gracias también por mencionarlo, porque eso nos agrada, nos gusta escucharlo. Y bueno, también el Señor se dirige a Emma en el versículo 13
Y le dice, por consiguiente, eleva tu corazón y regocíjate. Adhiérete a los convenios que has hecho. Cada una de nosotras elevemos nuestro corazón, regocijémonos y adhieramos, así como le dice a Emma que se adhiera, también nosotros a los convenios que hemos hecho con el Señor. Qué hermosa escritura. Sí. Pero ahorita que tú mencionabas también acerca de este papel y esta función de la mujer y que de cierta manera hay una comprensión un poquito, digamos, con este espíritu de discernimiento que tenemos las mujeres, también el presidente Kimball ha mencionado algo en cuanto a esto, ¿no? Nuestro papel, lo que desempeñamos y cuál es la función como mujeres. Sí, el presidente Kimball dijo lo siguiente, dice: gran parte del progreso que tendrá la iglesia en los últimos días se deberá a que muchas de las buenas mujeres del mundo se sentirán atraídas a la iglesia en gran número. Eso solo sucederá al grado que las mujeres de la iglesia reflejen rectitud y sepan expresarse bien en sus vidas, y en la medida que las mujeres de la iglesia sean vistas como singulares y diferentes de las mujeres del mundo y lo hagan de una manera feliz. Feliz, la carita feliz. Tenemos que estar feliz. De esta manera, bien interesante, porque lo que dice el presidente Kimball es: otras mujeres van a ser atraídas por otras mujeres, Sí. y porque vean la felicidad que les da el evangelio, Sí. el vivirlo. Y dice que el progreso de esta iglesia, gran parte del progreso de esta iglesia se deberá debido a eso. Y mira, yo personalmente te puedo decir que he estado en consejos de barrios o en consejos de estaca y he visto el papel tan fundamental que tienen las mujeres, y muchas veces ven cosas que nosotros no vemos. A mí me queda pero súper claro. Entonces ahí el hombre es donde tiene que tener la capacidad de escuchar y valorar las aportaciones tan valiosas que hacen. Sí, y que en esas aportaciones frecuentemente podemos esperar que ustedes den las aportaciones y luego decimos, bueno, va la mía. Cerremos todo el mundo. Va la buena. Sí. Gracias. Esa es una pequeña broma. Pero sí, vemos esta importancia que reconocen, ¿no? Los presidentes de la iglesia, e incluso el presidente Nelson también ha hecho este reconocimiento importante de la mujer. Y me gustaría que pudieras compartirlo con nosotros. Sí, el presidente Nelson dijo lo siguiente: el reino de Dios no está completo ni puede estarlo sin las mujeres que hacen convenios sagrados y los guardan, mujeres que pueden hablar con el poder y la autoridad de Dios. Y luego dice: mis queridas hermanas, sea cual sea su llamamiento, sin importar sus circunstancias, necesitamos sus impresiones, sus reflexiones y su inspiración. Necesitamos que hablen sin reservas y den su opinión en los consejos de barrio y de estaca. Necesitamos que cada hermana casada se exprese como una compañera que contribuye en una forma total al unirse con su esposo para gobernar a su familia. Casadas o solteras, ustedes, hermanas, poseen capacidades singulares y una intuición especial que han recibido como dones de Dios. Nosotros, los hermanos, no podemos reproducir la influencia sin igual que tienen ustedes. Sabemos que el acto culminante de toda la creación fue la creación de la mujer. Necesitamos de su fortaleza. Gracias, Salvador. Qué hermosas palabras del presidente Nelson. Y esta manera de terminar con esta frase que dice, ¿no? El acto culminante de toda la creación fue la creación de la mujer. Incluso para este Día Internacional de la Mujer que se festeja, lo celebramos el 8 de marzo. Okay. Entonces podemos ver qué hermosas palabras podemos escuchar que dice el presidente Nelson, ¿no? Que podamos irnos con esta sección analizando y reflexionando en cuanto al poder que tenemos como mujeres dentro de la iglesia, dentro de nuestro hogar y dentro de la sociedad. En la sección 26 de Doctrina y Convenios podemos ver cómo el Señor le habla a Oliver Cowdery y a John Whitmer,
Es una sección de dos versículos muy pequeños, pero que tienen una ley que valdría mucho la pena el poder analizar. ¿Cuál es esta ley? Es la ley de común acuerdo. Se estableció por primera vez cuando se organizó la iglesia. Ahí se ejerció esta ley, o se cumplió más bien esta ley, pero aquí en esta sección la establece doctrinalmente como parte de nuestro dogma. Okay. ¿Sí? Vamos a leer esos versículos para ver cómo es que se establece esta ley. En el versículo 1 les dice: he aquí, os digo que dedicaréis vuestro tiempo al estudio de las Escrituras, a la predicación y a la confirmación de la iglesia en Colosas. En el versículo 2, y todas las cosas se harán de común acuerdo en la iglesia, con mucha oración y fe, porque recibiréis todas las cosas por la fe. Qué interesante, ya les dice, se establecerá esta línea como un acuerdo. Fíjate, en el versículo 1 nos marca la pauta, ¿no? Lo que les está diciendo a Oliver y a John Whitmer es que van a ir a Colesville, que era una de las 3 ramas de la iglesia que existían en ese entonces, y les está diciendo que vayan a predicar y a confirmar la iglesia, es decir, vayan y organicen la rama, eso es lo que les está diciendo, establezcan el reino de Dios ahí. Y luego, en el versículo 2 les termina diciendo que esto que van a hacer, lo deben de hacer de acuerdo con la ley de común acuerdo, ¿no? Todas las cosas que se hagan ahí van a ser con la ley de común acuerdo. Entonces surge la pregunta, ¿qué es la ley de común acuerdo? Mira, vamos a ir a la guía de estudio de las Escrituras para poder ver qué es esto. Y la guía de estudio de las Escrituras, ¿me ayudas a leerlo? Claro que sí, dice: el principio por el cual los miembros de la iglesia sostienen a los que son llamados a servir en la iglesia y apoyan otras decisiones de la iglesia que requieren su sostenimiento. Por lo general, se indica alzando la mano derecha. Sí. Creo que la mayoría de los miembros, o si no es que todos los miembros de la iglesia, hemos hecho esto. Es cierto, ¿no? Se presenta a una persona para servir en determinado llamamiento y se presenta su nombre y decimos: ¿estamos de acuerdo? Sí, levantamos nuestra mano, o bien podemos manifestar lo contrario, porque se dice: hay una manifestación en contra, y también se puede levantar la mano. Ahorita vamos a ver cuándo y de qué manera se puede decir lo contrario, ¿sí? Ok, bien. ¿Esta ley qué implicaciones tiene? Vamos a verlo con más calma. Fíjate, Bruce R. McConkie dice lo siguiente: los asuntos temporales de la iglesia se manejan según la ley de común acuerdo. Por lo tanto, los oficiales de la iglesia son elegidos por el Espíritu de revelación por aquellos designados para elegirlos. ¿Cómo se elige a alguien para ocupar un cargo, o a través de qué? A través, dice, del Espíritu de revelación. El Elder McConkie fue miembro del Quórum de los 12. Entonces, él enseña esto. ¿A través de qué se elige? A través del Espíritu de revelación. ¿Quién? Aquellos que son elegidos para llamar a otros. ¿Sí? Incluso la aclara al principio, todos los asuntos, ¿no? Temporales. Si está hablando de asuntos temporales de la iglesia, se manejan bajo este concepto. Entonces, continúa diciendo el Elder McConkie, dice: pero antes de que los oficiales puedan servir en el oficio al cual fueron llamados, deben recibir un voto formal de sostenimiento de las personas sobre las cuales van a presidir. Y aquí es donde se ejerce esta ley, ¿sí? ¿Quién llama? ¿Quién fue llamado para llamar a otra persona? ¿A través de qué? A través del Espíritu de revelación. Entonces, para que la persona que ha sido llamada pueda servir a los demás, tiene que ser sostenido por el grupo de personas a las que va a servir. Entonces, visto de otra manera, si el presidente estaca es quien tiene las llaves para llamar a un obispo, bueno, manda la carta de autorización a la primera presidencia, y ya que recibe la carta de autorización, el obispo lo llama y lo aparta. Entonces, el obispo, antes de poder ejercer el encargo, el oficio o el llamamiento que ha recibido, tiene que ser sostenido a través de la ley de común acuerdo por los santos que viven en la jurisdicción de ese barrio, ¿sí? Esta es la ley de común acuerdo, y esto suena muy en abstracto. Vamos a ver cómo el presidente Eyring lo explica. ¿Me ayudas a leerlo? Claro que sí, dice: con nuestro voto de sostenimiento hacemos promesas solemnes. Prometemos orar por los siervos del Señor para que Él los guíe y los fortalezca. Nos comprometemos a buscar la inspiración de Dios y esperamos sentirla.
por medio del consejo que ellos impartan y en toda ocasión en la que actúen en sus llamamientos. Al levantar la mano para apoyar a una persona, nos comprometemos a trabajar para lograr cualquier propósito del Señor que esa persona haya sido llamada a cumplir. ¿Sí? Entonces, la ley de común acuerdo no es simplemente levantar mi mano para decir sí sostengo a la presidenta de Sociedad de Socorro, sí sostengo a la maestra de la primaria, sí sostengo a cualquier llamamiento. No es simplemente eso, sino es apoyarla en todos los sentidos que esa persona requiera para poder cumplir con los propósitos del Señor. Sí, y esto es bien interesante, incluso lo veíamos en las secciones anteriores que hablábamos acerca del sostenimiento. Sostener que viene del poder sostener desde abajo a una persona. Y eso es muy importante lo que dice, ¿no?, el presidente Aguirre, y comparte, y que tú ahorita no lo estás reflexionando todavía un poco más, de que el fortalecer y sostener significa el poder ayudar a establecer el reino de Dios. Exacto. Entonces, cuando yo verdaderamente sostengo a mi obispo, yo cumplo con las asignaciones que él me pide. Si él me pide llegar temprano a la capilla para preparar la Santa Cena, yo voy y lo hago, ¿no? ¿Sí? Si la presidenta de Sociedad de Socorro me pide que ayude a determinada familia yéndolo a ver, yo voy y lo hago, y entonces estoy viviendo la ley de común acuerdo, ¿sí? No se limita a levantar la mano. ¿Ok? Entonces, apoyarla en todos los sentidos, apoyar al presidente Comdelderes, al presidente Estaca, apoyar al profeta, es sí levantar la mano en la conferencia general, pero además es seguir los consejos que él me da. Sí, ahorita que te estoy escuchando me haces llevar a esta reflexión de que cada vez que levante mi mano para la ley de común acuerdo, ya es como decir, llevo responsabilidad. Sí, eso es. Estoy haciendo un convenio, porque de hecho levanto la mano, es una señal de convenio de que yo voy a apoyar a esa persona. Cuando no lo hago, estoy quebrantando esa ley, estoy quebrantando ese convenio que yo hice. Ahora, hace un rato decía, ¿yo puedo oponerme? Sí podemos oponernos. ¿Cuándo? Oye, llamaron al presidente Comdelderes, X persona de mi barrio, no me cae bien, yo estoy en contra. No, yo no puedo manifestarme en contra porque alguien no sea de mi agrado. La única razón por la cual podemos levantar la mano es porque sabemos que esa persona que ha sido llamada no cumple con los requisitos de dignidad que el Señor requiere para servir en algún llamamiento en específico. Y entonces yo levanto mi mano y en privado, con el obispo, con el presidente Estaca, con quien tenga las llaves para llamar, yo le expreso la razón por la cual yo me puedo manifestar en contra. Pero no es simplemente por el hecho de que no me cae bien, yo no quiero que él sea, yo quería que fuera mi cuñado, yo quería que fuera mi amigo, ¿sí? Entonces, esta es la ley de común acuerdo y así es como la vivimos. Entonces, hermanos, que podamos nosotros vivir esta ley como apoyando a aquellos quienes han sido llamados por quienes tienen las llaves y que han sido inspirados por el poder de Dios. Gracias, amigos, por habernos acompañado en este programa, lo hemos disfrutado muchísimo. Luz, ¿con qué te quedas? Tengo muchas cosas. Solo dime una. Ok, soy una dama elegida. Ah, maravilloso. El papel de las mujeres es maravilloso y esencial dentro de la iglesia. De hecho, este 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres. Muchas felicidades para todas. Déjense consentir y hombres de Israel, consintamos a nuestras mujeres. El presidente Nelson lo dijo en su discurso, ¿no? Me encanta esta parte en donde dice, el acto culminante de la creación fue la creación de la mujer. Hasta luego.